Pues empiezo. Bueno, empezar como otros compañeros agradeciendo la oportunidad de estar aquí, aunque me vino un pelín de rebote, pero bueno, ha sido interesante plantear el tema. Y este tema, el de el médico de familia ante un paciente tratado con FAME biológicos, pues es un tema realmente espeso para vosotros. Es decir, aquí esto nos supone más de medio libro de artritis reumatoide y enfermedades inflamatorias para nosotros, entonces yo creo que no tiene sentido que os comente FAME por biológicos, sino lo que he pretendido es dar una idea general, que a veces puede parecer un poco filosófica, aprovechar que has hablado ya de infecciones y de riesgo cardiovascular para no tocarlos, porque son cosas que pueden importar. Y hay una diapositiva a mitad de la charla que quizás sería el resumen de lo que puede, el papel que tiene el médico de familia en los pacientes en estos tratamientos, y luego acabaré comentando pues, unas situaciones especiales, muy concretas, que a veces suponen dudas para los pacientes, que en ocasiones no siempre pueden preguntarnos a nosotros, que igual al primero que se le preguntan es a vosotros, y que bueno, aunque no podáis dar la respuesta perfecta, sí que podéis orientarlos y al menos no crearles, como ha dicho Miguel Ángel a veces, más ansiedad de la necesaria. Mis conflictos de intereses son estos, y el índice que seguiremos es introducir un poquito lo que son el concepto de FAME, como tales, la clasificación de los mismos, lo que os decía, cuál me parece que puede ser el papel que emplearía un médico de primaria en estos pacientes, comentarios sobre la adherencia, importante en cualquier tipo de tratamiento, y en la adherencia tenemos un papel importante todos, el uso clínico y monitorización pasaré muy rápido, hay unas tablas que están en el libro que las podéis consultar, que intenta ser resumido, pero bueno, si uno no se lee las fichas técnicas de todos los fármacos, es imposible abarcarlo todo. Y finalicé, como he dicho, con estas situaciones especiales. Hablamos de manera genérica de FAME para referirnos a fármacos inmunomoduladores, que tienen efectos sobre el sistema inmunológico y que pueden cambiar el curso evolutivo de las enfermedades articulares inflamatorias crónicas. Y esta es una palabra que casi, bueno, no me he inventado, he tomado copia de un documento de la Sociedad Valenciana, pero podría referirse a todas las enfermedades que manejamos los reumatólogos que definimos como inflamatorias. Y sirve este concepto para diferenciar de los que tienen un efecto sintomático, analgésicos, antiinflamatorios, corticoides. Estas enfermedades articulares inflamatorias crónicas son, se ha dicho ya durante toda las charlas, artritis reumatoide, espondiloartritis, enfermedades del tejido conectivo, vasculitis, otras enfermedades inflamatorias inmunomediadas, síndromes antiinflamatorios. Y todas tienen características comunes, como un origen desconocido, que hay alteraciones en la autoinmunidad, innata y adquirida, con una afectación sistémica del organismo, además de la articular, y que se caracterizan por una inflamación crónica expresada de manera variada a lo largo de toda la vida del paciente. Inicialmente, o digamos que el criterio para considerar un fármaco como FAME es su capacidad para disminuir el daño articular. Pero esto no lo consiguen todos y hay enfermedades que manejamos con carácter inflamatorio que no tienen precisamente una característica de daño articular, de manera que es un término que utilizamos para todos aquellos fármacos que pueden ejercer un efecto beneficioso sobre estos mecanismos patogénicos, inmunológicos e inflamatorios en la enfermedad. En la ficha técnica tienen distintas indicaciones, pero ninguno de ellos podemos decir que sea específico para una enfermedad concreta, porque de hecho nosotros los usamos, el mismo fármaco, para muchas enfermedades. Y algo que igual en primaria o cuando ven otros compañeros que no son los reumatólogos llama la atención es que usamos fármacos fuera de uso de indicación clínica, o hacemos un uso clínico que no está en la ficha técnica. Y esto no es porque uno de repente se lo haya inventado, sino porque aunque no esté en la ficha técnica hay suficiente evidencia y recomendaciones de las sociedades para que podamos hacerlo. Yo creo que esto sí que es importante que lo tengáis en mente, porque a veces puede aparecer algún paciente con tratamiento con un fármaco que no encaja de entrada con lo que uno pueda pensar y sí que hay una motivación por detrás a la hora de indicarlo. Y son fármacos que tienen un perfil de eficacia y seguridad adecuado, es decir, no son fármacos peligrosos, que a veces existe esa tendencia, uy, le han dado una cosa terrorífica, no. Nosotros sabemos cómo funcionan, para qué sirven y la seguridad. Claro, hay que tener precauciones, se han apuntado, pero son fármacos que bien usados tienen una buena relación en eficacia y seguridad. Pero claro, tiene que indicarse y supervisarse por médicos con experiencia
y conocimiento de dichos fármacos. Y vosotros no sois los que tenéis que tener el máximo conocimiento ni la máxima experiencia, y tampoco podemos pretender que los manejéis, desde luego, como un reumatólogo. Pero bueno, sí que podemos colaborar entre todos para que los pacientes con estos fármacos evolucionen adecuadamente. Se clasifican en fármacos sintéticos convencionales o tradicionales, que esta es la manera de abreviarlo. Luego, según donde uno lo lea, pues a veces puede cambiar un poquito las letras de las siglas, pero bueno, estos son los clásicos, son moléculas pequeñas de síntesis química, que no es raro que primero se sintetizaran por un motivo y luego nos diéramos cuenta que sirven para el tratamiento de enfermedades inflamatorias, y que no se han creado para actuar sobre una estructura molecular única. Existen los fármacos sintéticos específicos o dirigidos, más modernos, que estos sí que son compuestos químicos de bajo peso molecular que se han desarrollado específicamente para interactuar con dianas terapéuticas intracelulares que tienen un papel específico y fundamental para el desarrollo de la enfermedad. Y después tenemos, se ha comentado ya en una charla previa, los fármacos biológicos originarios, definidos por la Agencia Europea como productos utilizados en el tratamiento de las enfermedades a partir de bancos celulares y que se dirigen contra una diana terapéutica extracelular que tiene un papel fundamental en el proceso patogénico de la enfermedad. Y los biosimilares, fármacos biológicos biosimilares, es un fármaco biológico similar, pero no idéntico al producto original que intenta copiar, y que no tiene diferencias de calidad, seguridad y eficacia en relación a este producto de referencia. Esta es una tabla en la que resumo los distintos FAME. El título de la charla habla de FAME y biológicos. Hay un acuerdo, digamos, una terminología habitual que usamos en reumatología, que es hablar de FAME de manera global y a distinguir entre biológicos o químicos a la hora de clasificarlos. Los sintéticos convencionales, diríamos, son los más antiguos: metotrexato, leflunomida, subaxalacina, antimaláricos, azatioprina, ciclofosfamida, micofenolato, ciclosporina, muchos fármacos. Los sintéticos específicos más recientes, tofacitinib, baricitinib, apremilast. Los biológicos originales es una lista más larga ya de la de los clásicos y una lista que va creciendo, que es muy difícil recordar los nombres. Ya se ha comentado antes que hay inhibidores del TNF-alfa, inhibidores de interleuquinas. Y los biológicos similares, disponemos ahora de similares de infliximab, etanercept, adalimumab y rituximab. Y es previsible que en un futuro pues sigan apareciendo de otros biológicos originales. Estos que he puesto aquí son el principio activo, luego los nombres comerciales es otra dificultad añadida a la hora de recordarlos todos. ¿Y qué papel puede cumplir el médico de primaria cuando estamos atendiendo a estos pacientes? Que repito lo que he dicho antes, digamos, la batuta la llevaríamos nosotros, pero siempre es importante que haya colaboración. Lo dicho, reumatólogo es especialista de referencia, pero saber que el uso clínico no se ajusta a la ficha. Es importante saberlo, y de estas premisas de que nosotros somos el de referencia, que a veces puede haber alguna indicación que nos ajusta a la ficha, podemos colaborar entre ambos en el sentido de que el paciente cumpla una adherencia correcta al tratamiento. No voy aquí a explicaros las claves de la adherencia porque lo sabéis todos y manejáis muchos fármacos, pero eso es siempre importante. Y algo que yo creo que sí que es clave es que la adherencia a un tratamiento no depende exclusivamente del médico que lo pauta, porque yo puedo ver a un paciente igual, bueno, vemos los reumatólogos hipotiroideos, por poner un ejemplo, y bueno, también a veces le preguntas si sigue con el tratamiento o no. Pues igual podéis hacer vosotros, paciente en tratamiento con un fármaco indicado por reumatología, tampoco hace falta profundizar, pero simplemente preguntar o dejar caer si el tratamiento lo está haciendo. Y a veces incluso detectar si lo está haciendo correctamente o no. También a la hora de detectar los efectos adversos y el tema de las comorbilidades. Maribel ya ha hablado bastante de comorbilidades cardiovasculares, ha incidido en algunas de ellas, pero luego lo que ocurre a veces con las comorbilidades es que en la visita en reumatología puede que no tenga alguna que posteriormente desarrolle, y esta comorbilidad, igual el médico de primaria es el primero que la detecta,
y algunas de ellas sí que pueden influir a la hora pues, del tratamiento conjunto, de la eficacia y de la seguridad de estos fármacos. El paciente que no es adherente al tratamiento va a tener peores resultados. El sistema de salud funcionará peor. Y en concreto en estas enfermedades, pues se apunta que hay un mayor número de ingresos, hay más recaídas, empeora el curso general de la enfermedad y es menos probable que los pacientes respondan al tratamiento. Puede haber, o habría en este caso, más visitas al hospital, más discapacidad, más daño articular y visceral, mayor riesgo de que se desarrollen resistencias a los tratamientos y si estamos hablando de fármacos caros, esto incide en un mal uso de los recursos económicos y el mal cumplimiento, pero el resultado es ser una medicina poco eficiente. De hecho, en la KICAR, que ya se ha comentado algo de ella antes, hacen un apartado específico en cuanto a la adherencia al tratamiento. El fármaco puede ser maravilloso, pero si lo uso mal, no sirve de nada. Y aconsejan que en la artritis reumatoide supervisemos la adherencia. Hablan aquí de 3 supuestos que parece que se dictan más peor adherencia, como mujeres, edad avanzada y pluripatológicos. Los pluripatológicos, por definición, tienen peor adherencia. Más fármacos a tomar, pues a ver cuál me puedo dejar. Y hacer programas de educación al paciente y que haya una relación de confianza con su facultativo especialista y médico de atención primaria. Y vuelvo a insistir aquí algo que he dicho, que es muy importante que colaboremos. Si colaboramos, todo irá mejor. Colaboración es colaborar, no es pasarle, perdón, el muerto a otro. Es decir, que entre todos tenemos que hacerlo. ¿Cómo usamos estos FAME y cómo los monitorizamos? Pues aquí vendría, digamos, la parte horrible de la charla, si me pongo a explicarlo. No lo voy a hacer. En el libro hay 3 tablas resumidas, un poco sobre lo que es la clave, para consultarlo. Si alguien tiene interés muy específico, pues ya iría a la ficha técnica del producto. Pero claro, ni nosotros no las sabemos todas al dedillo y no podemos pretender tampoco que las sepáis vosotros. Pero bueno, ahí sí que hay 3 o 4 cositas que es importante comentar. Vuelvo a insistir en lo de la colaboración. Es decir, el médico de primaria sí que puede tener una idea general de cómo usamos estos fármacos y sus características de seguridad y eficacia. Entonces, habrá ocasiones, sobre todo como comentaba Miguel Ángel, es decir, si hay déficit de reumatólogo, en ocasiones puede haber dificultad o consultas con listas de espera saturadas. Hay pacientes estables que van bien, que puede que lo único que necesiten en un momento pues es asegurarnos de que cumplen el tratamiento y hacer una monitorización de análisis para comprobar que todo va bien. Algunos de esos pacientes estables podríamos, en situaciones en las que la demanda lo requiera, pues pedir que el médico de familia vigile, valore estos análisis en el contexto de otras determinaciones. Oye, están normales, todo bien, y al reumatólogo, pues dependiendo de la posibilidad que haya de acudir, en 6 meses o al año. Oye, ¿hay alteraciones? Adelantamos, lo hacemos por ver al paciente. También lo que he dicho, se puede hacer una pregunta rápida para ver si el paciente es adherente y tiene toxicidad. Es decir, simplemente mostrando interés en un tratamiento que está tomando el paciente, ya le damos, transmitimos la importancia de que lo vaya haciendo. Y denota también, pues pienso yo, que el médico que atiende al paciente se preocupa por él. Otras veces será el propio paciente quien os pregunte una duda. Aquí todos podemos hacer 2 cosas. Pues esto pregúntaselo al quien se lo ha mandado. Da igual que sea el neurólogo, que el endocrino, pero bueno, podemos consultar pues teniendo una idea básica y decir, bueno, pues yo hasta dónde sé es esto, creo que tal, y si tenemos más dudas, pues ya podemos preguntarlo con el especialista que se lo mandó. Y lo he dicho y repito, valorar las comorbilidades. Aparecen a veces enfermedades nuevas o situaciones nuevas que cuando vino a la visita a reumatología no estaban presentes y que si aparecen después pueden suponer o necesitar un ajuste del tratamiento. Y esto sí que es algo que yo creo que en primaria hacéis. Se ven las comorbilidades y algunas de ellas saber cuáles pueden ser importantes para que nosotros las conozcamos lo antes posible. Bueno, la tabla las voy a pasar rápido, lo digo simplemente por saber que están, no se pueden leer. Es imposible sintetizarlo todo, pero bueno, lo he intentado resumir para que uno, si lo tenéis en el librito, en la consulta, pues más o menos pueda servir. No, están en el libro. No. Y
acabo ya con situaciones... No. Ahora se oye, sí, claro, mucho mejor. Vale. Es importante que consensuemos el reumatólogo y el oncólogo la decisión del tratamiento y si se desarrolla un cáncer durante el tratamiento, de entrada suspendamos el biológico, manejemos al paciente y luego la evolución ya dirá qué hacer. No es muy frecuente, pero también se han realizado uso de biológicos con enfermedades desmielinizantes. Entonces, la idea, ante un paciente en tratamiento con FAME biológicos que cuente sintomatología neurológica, pensar en que pueda estar desarrollándose una enfermedad de estas, hacer los procedimientos diagnósticos pertinentes, si la duda o la sospecha es alta de la enfermedad, suspender el fármaco mientras se hace el estudio, o si hay un diagnóstico claro, cuando esté claro, pues suspender el FAME biológico. Cirugía. En cuanto a cirugía menor, no hay recomendaciones concretas. Se sabe que los pacientes que tienen cirugía mayor y están con biológicos tienen un riesgo de infección aumentado. Algunos apuntan que es mejor que si lo retiramos antes disminuye el riesgo de infección. Otros estudios dicen lo contrario. Lo que sí que se sabe es que los que reciben anti-TNF tienen más riesgo de infección que los que reciben otros biológicos. Y la recomendación basada en opiniones de expertos es, si es posible, suspendamos el fármaco de 1 a 4 semanas antes y se puede reintroducir cuando la herida esté cicatrizada. Pero tener siempre presente que, en general, la actividad de la enfermedad es lo que confiere mayor riesgo para casi cualquier complicación. Entonces, a veces suspender un fármaco por si tiene riesgo con lo que se supone que la enfermedad vaya a activarse puede tener un peor desenlace quirúrgico. Otra duda es embarazo y lactancia. Vemos pacientes jóvenes con deseo gestacional. Hay distintas listas de fármacos autorizados y no autorizados, clasificaciones de la FDA, publicaciones de reumatología, cuál sí, cuál no. En principio hay unos que claramente se pueden utilizar en embarazo y lactancia, otros claramente contraindicados y otros en los que habría que valorar el riesgo y beneficio. Está la tablita en el libro y os comento rápidamente los que no tienen restricciones, que son hidroxicloroquina, cloroquina, sulfasalacina, azatioprina, ciclosporina, tacrolimus, sintéticos convencionales, y luego dentro de los biológicos adalimumab y certolizumab. Hoy en día se pueden usar sin restricciones, está aprobado, no hay problemas, y el resto de biológicos pues ya se valora según beneficio o riesgo. Los pacientes con biológicos pueden empeorar o agravarse la insuficiencia cardíaca. De hecho, con anti-TNF y rituximab está contraindicado utilizarlo en insuficiencia cardíaca grado 3, grado 4. El paciente que empeora debe suspender el fármaco y si ya está diagnosticado previamente insuficiencia cardíaca, no iniciarlo. También los FAME se asocian a la enfermedad pulmonar intersticial, pero es que las propias enfermedades inflamatorias crónicas pueden desarrollarlo. Hay fármacos que lo pueden hacer con más frecuencia, en todos debemos aconsejar que no fumen, es decir, lo primero que dices al paciente cuando viene a la consulta, no fume, sirve para todo, pero bueno, hay que insistir en ellos. Y sí que se ha relacionado esto con algunos fármacos que empeoran la enfermedad pulmonar intersticial, típicamente metotrexato y leflunomida, fármacos biológicos, sobre todo los anti-TNF, y en general el que menor riesgo tiene, y de hecho se recomienda usarlo en estas situaciones, es el abatacept, sobre todo en la artritis reumatoide, digo, el uso. Y finalizo con estas situaciones especiales con la enfermedad inflamatoria intestinal, en el sentido de que espondioartritis y artritis psoriásica se asocian a enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Los pacientes pueden tener las dos enfermedades a la vez, debutar con una y luego aparecer la otra, predominar los síntomas de una o de la otra, y hay FAME biológicos, en concreto los anti-IL-17, en los que la ficha técnica ya dice que hay que tener precaución cuando se prescriba. Se han notado casos de novo exacerbación de la enfermedad previa, en cambio hay otros biológicos que nos sirven para manejar las dos condiciones. En fin, tenemos que preguntar siempre al paciente o estar atentos a si puede haber una enfermedad o signos de enfermedad inflamatoria intestinal cuando usemos los FAME biológicos. Y hay un grupo conjunto de reumatólogos y digestólogos que ha establecido, es la última, unos criterios de
pacientes que vemos con enfermedad inflamatoria para derivar a reumatología y al revés. Y los que estamos tratando con FAME en reumatología pues se pueden derivar a medicina digestiva cuando presentan pues, signos sospechosos de enfermedad inflamatoria intestinal, como rectorragia, diarrea crónica, enfermedad perianal, dolor abdominal crónico, anemia, manifestaciones extraintestinales, fiebre o febrícula, pérdida de peso y antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal. Y acabo con esta diapositiva. Bueno, yo vivo en Alicante, aunque no soy de Alicante. En Alicante es muy conocida la cara del Moro. Y viene a cuento porque esto, bueno, en una excursión que fui, hay un sitio donde me dijeron que es el sitio donde mejor se ve. De hecho, es verdad que a veces das vueltas y no lo ves. Y la he puesto por decir un poco que, lo que os comentaba, la colaboración es importante, los datos están ahí, el paciente está ahí, toma unos fármacos, puede tener problemas con ellos, pero si no vamos al sitio correcto y lo miramos, igual nunca lo encontramos o lo vemos mal, con lo cual cada uno puede desarrollar sus trucos o maneras de, relativamente rápido, pues intentar lo que os he dicho, que colaboremos y ver si el paciente es adherente, si tiene efectos secundarios y si tiene alguna comorbilidad que nos pueda hacer que tenga que consultar con el reumatólogo para cambiar el tratamiento. Y con esto acabo.